Bendigo la vida de cada una de las personas que nos visitan por primera vez a este lugar. Una hora. ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo tengo? Que nos visitan acá a este hermoso lugar, este escenario, y que de una otra manera ha hecho el esfuerzo usted de estar aquí. Y de verdad, gozoso, contento de volver nuevamente a estar en este lugar. Y hoy me siento como un niño. Me siento como un niño porque este ministerio, Puertas de Gloria, la pastora Herminia, su esposo Gustavo, no conocía esa virtud, ese don de la alabanza del pastor. Sus hijas, Katy, Joana y sus nietos, de verdad que fueron las primeras personas que cuando yo llegué a esta ciudad en el 19, antes del COVID, ellos me acobijaron, creyeron en mí, me dieron la oportunidad en este país. Ya yo he ido a 7 países, pero me dieron la oportunidad por primera vez en Panamá. Es la segunda vez que vengo y de verdad me siento como en casa, me siento como que hay un respeto, un honor. Y hoy delante de ustedes bendigo la vida de la pastora Herminia y le pido a Dios que le dé siempre esa salud sobre todas las cosas, esa gracia, ese amor para seguir esforzándose por la obra del Señor. De verdad que estoy gozoso y contento de estar en esta hermosa casa. Amén. Por aquí también doy gracias a ella y al ministerio por recibir a mi hijo, Daniel. Él se llama Jorvin Daniel Madueño. Y por recibir a mi hijo en este lugar. Estuvo por acá con ustedes. Y sé que la idea de los ministerios o del ministerio es poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Amén. Amén o no amén. Así que como me siento en casa, siento que espiritualmente, ministerialmente, quizás ellos no lo han entendido todavía, pero yo mismo me he adoptado como parte de la familia y me siento como amigos de ellos, como que son bellas personas. Y creo que mi esposa también se va a sentir así. Hoy me acompaña mi esposa, la profeta Viviana, está conmigo estos 2 o 3 meses por acá. Venimos de la capital y estamos ministrando en el lugar que el Espíritu Santo nos permita ir. Amén, hermano. Porque el detalle de nosotros es que queremos ir a un sitio, pero el Espíritu Santo nos dice no es ahí, sino a otro sitio. Ejemplo de ello tenemos cuando Pablo, el Espíritu, él quería ir a Macedonia y el Espíritu, él en sueño, un macedonio, él quería ir a Bitinia y el macedonio le decía en visión, Pablo, entra y predícanos a Cristo en Macedonia. Así que lo que más nos cuesta es hacer la voluntad del Padre. Amén. Permítanme en esta noche compartir la palabra de ustedes, la palabra con ustedes. Y quiero pedirle por favor que abra su Biblia en esta noche. Alabado sea Dios. Si usted ve que de una otra manera me equivoco, es que me siento como un niño hoy, me siento como en casa y me siento como en familia. Y uno como en familia pues busca hacer las cosas bien. Amén. Quiero que abra su Biblia por favor en esta noche y se ubique en Efesios capítulo 2. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando la tengo, por favor, me dice un amén. Permita el Señor que pueda en estos 2 meses que estoy por acá compartir un domingo con ustedes, un mensaje de familia, y ustedes puedan traer a sus hijos, su familia, para recibir un mensaje de familia la próxima vez que Dios nos permita. Ojalá que sea domingo que todo el mundo puede venir. Efesios capítulo, por favor, cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tiene? Ok, para ustedes. Y dice, salvos por gracia, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús,
para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, gracias te doy en esta noche. Oro para que tu Espíritu Santo nos dé ese conocimiento, esa revelación, esa palabra que toca, que cambia, que marca, que edifica, Señor, y que consuela la vida de cada persona. Declaramos en esta noche que hay cielos abiertos, Señor, y que tú tomas control de cada mente y cada espíritu, y que creo, Señor, que la palabra va a hacer su trabajo y yo haré el mío. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos lo creen? Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1, es una revelación divina que viene de los cielos, donde el escritor intenta por lo menos esforzarse a través del conocimiento adquirido en la palabra, de intentar apuntar, escuche esto, de intentar apuntar, marcar e iluminar el rumbo que la iglesia, el pueblo del Señor, debería tener o debería tomar. Pero cuando nosotros analizamos la vida del mundo, el sistema espiritual, hablo de lo eclesiástico, no hablo del mundo de oscuridad, hablo de lo eclesiástico, vamos a conseguir nosotros que hay un sinfín de corrientes, de conocimientos, de ideas, escuche, de doctrina, que de una u otra manera en el pensamiento o ideal de cada quien intentan apuntar, escuche, intentan apuntar hacia el objetivo, hacia la meta, intentan lograr hacia el éxito, y que cada quien de una u otra manera busca acercarse al Señor. Por eso es que usted va a conseguir el pasaje que está en Lucas 16, que dice la escritura literalmente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino del Señor sufre violencia y todos se esfuerzan por entrar. Lo repito, Lucas 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y todos se esfuerzan por entrar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que espiritualmente, escuche esto, la Biblia dice literalmente que nosotros antes de conocer al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Hay una separación entre el eterno Dios, entre el Padre eterno y el espíritu del hombre, o los hijos, nosotros, las criaturas. Y dice la Biblia, escuche esto, que en esa separación Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces Él envía a su Hijo amado, llamado Jesús, para darnos a nosotros vida y vida eterna. Lo que quiere decir que literalmente, míreme, literalmente, no teológicamente, espiritualmente, se abre un portal. Es decir, que cuando Cristo Jesús coloca sus pies, escuche esto, sobre la tierra, es ahí donde los ángeles dan el mensaje de salvación, y se le da el mensaje a la gente, y se le dice que se le tiene que colocar el nombre de Jesús, escuche, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con la humanidad, o Dios habitó o habita con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? De allá en adelante, entonces, escuche esto, es donde dice Lucas 16, que se abre un portal en el mundo espiritual para la humanidad. Es decir, que de una otra manera, escuche, el hombre por naturaleza siempre tiene un deseo enorme de adorar, de enfocarse en el Señor, de buscar la adoración, pero como no lo consigue, escuche esto, en su ignorancia, él busca los mecanismos, formas o maneras para acercarse al Señor. Pero Lucas 16 dice que el mundo, escuche, el mundo espiritual sufre violencia, se abre un portal en el mundo espiritual para todo hombre que cree, y todo mundo, escuche, se esfuerza por entrar. ¿Quiénes se esfuerzan por entrar, pastor? Todas aquellas personas que tienen ideales se esfuerzan por entrar. Las denominaciones, y perdóneme que las nombre porque no es pecado nombrarlas, solo Jesús, adventista, carismático, presbiteriano, pentecostal, luz del mundo, bautista, los testigos de Jehová, cualquier tipo de denominación, escuche, a nivel mundial, todo mundo en su ideal se esfuerza por querer entrar, por querer acercarse a adorar al Señor. Pero escuche esto, eso no se logra sino por misericordia, porque dice la palabra, dice que, míreme, dice la palabra que no es del que quiere y corre o puede, sino del que Dios tiene misericordia. Es decir, que en medio de tanto deseo de buscarse o acercarse al Señor, el Padre eterno en su finita misericordia hace un llamado divino, y ahí apunta el Señor. Escuche, ahí es donde apunta el Señor. Cuando el Señor apunta, está buscando la forma o la manera para que la humanidad entienda, escuche esto, que es por gracia.
que es por misericordia. Si alguien lo entendió algún día, este pasaje, me atrevo a decir que fue el rabino Pablo, el apóstol Pablo. Escuche esto, pudo entender realmente lo que era la salvación por gracia, por misericordia. Es decir, que este hombre, escuche, con un conocimiento bárbaro, sorprendente, era como un erudito, era como un magistrado. Algunos dicen que era como un abogado o un decano para este tiempo, un hombre que sabía unos 5 idiomas, un hombre que conocía la ley, estaba pegado a fundamentos, a principios o ideales, según los fariseos. Este hombre, escuche esto, bajo sus principios estaba peleando sus propios ideales, y él en sus ideales, su doctrina, aunque andaba bien hasta cierto punto, él confundido, escuche esto, en sus sentimientos es que se levantó en contra de la iglesia de Cristo. Ahora bien, tenemos un hombre llamado Pablo con un conocimiento impresionante, con unas características fenomenales, con una descripción impresionante, que su currículo, wow, dice que sobrepasaba a los que estaban en su nivel para ese tiempo. Más sin embargo, dice Pablo, escuche esto, camino a Damasco, cuando él tiene un encuentro personal con Cristo, dice el mismo Pablo que todo el conocimiento o la estructura o las bases que tenía desde niño, era un hombre letrado o levantado en el judaísmo, toda aquella historia, todo aquel conocimiento cae por tierra. Ahora él entiende, escuche esto, que Dios quiere hacer una reforma. Diga conmigo reforma, pero dígalo duro, reforma. Y es que él entiende que el mismo Padre Eterno, escuche, es que Dios se le manifestó a través de Cristo. Y camino a Damasco, este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor y escuchó una voz del cielo. Le habla el mismo Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando este hombre escucha la voz del cielo, escuche, la voz del verbo, el verbo hecho carne, aquel que habitó, que murió y resucitó por nosotros, el espíritu de Pablo, escuche, vuelve en sí. Él reflexiona, él vuelve a ubicarse en el lugar espiritual y comienza el espíritu de Pablo a tener una conexión o una relación con el Creador, y comienza a decir: ¿quién eres? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces usted sabe lo que sucedió. Pablo cae del caballo, mire, aquella luz se le manifestó, su espíritu comenzó a conectarse, a relacionarse con el espíritu de Cristo. Entonces ahora vino una revelación por el espíritu y él entendió que ya no era amo, míreme, que no era amo o seguidor de la ley, de los fariseos, de los escribas. Ahora este hombre estaba pegado al espíritu de Cristo, porque había tenido una relación. Su espíritu, escuche esto, su espíritu se había enfocado en la voz que escuchó, y el espíritu de Cristo iluminó el espíritu de Pablo, lo que quiere decir que literalmente o espiritualmente Pablo recibe ahora la iluminación del conocimiento o de la nueva estructura en el enfoque al éxito y a la victoria. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora míreme que Pablo lo entiende, y entre los escritores viene lo que se alega, lo que se apunta. Y es que ahora esta gente que al principio, escuchen, lo que nosotros le llamamos la iglesia primitiva o la iglesia que comenzó, esta gente pudo entender lo que era una relación, lo que era una conexión divina. Y mire lo que escriben los escritores, vaya conmigo por favor. El escritor dice en el capítulo 2, versículo 1, habla acerca de que nosotros antes estábamos muertos. Diga conmigo, estábamos muertos. Pero dígalo tú, estábamos muertos. ¿Sabe qué? Y perdóname que lo traiga a luz. Gracias, pastora. Perdóneme que lo traiga a la luz. Pero ¿sabe qué es impresionante? Conocer una iglesia para este tiempo 2023, una iglesia actualizada, una iglesia que se mete en la palabra, una iglesia que camina bajo los principios teológicos, una iglesia que tiene un conocimiento, que tiene homilética, horminética, una iglesia que tiene una retórica impresionante, una iglesia que cada día se prepara de una manera descomunal, escuche, en el conocimiento. Es impresionante que he podido conseguir líderes, escuche, líderes grandes, líderes que mueven grandes circuitos, escuche, grandes reverendos, poder decirle a sus iglesias en un púlpito full el escenario, poder decirle: no es que nosotros todos, míreme, nosotros todos estamos en pecado, todos somos pecadores. Cuando usted como líder, escuche, le dice a su grupo celular o grupo familiar o a este mismo templo o a este auditorio que nosotros somos pecadores, ese me indica a mí que hay una falta de estructura de conocimiento, y eso apunta a que, míreme, estamos errando. Porque si usted dice que todos somos pecadores, entonces en vano ha sido la sangre de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted apunta a eso y su ideología, en vano ha sido la sangre de Cristo. Es decir, que hay una reforma en conocimiento y estructura, y en eso se basa el escritor. Ahora vaya conmigo. El escritor dice en ese capítulo 2, dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo, escuche esto, la corriente del mundo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, seguíamos la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que en la potestad del aire hay un príncipe de tinieblas, escuche, que opera
opera en esas regiones, que busca la manera de enceguecer, de atormentar, de detener a aquel que quiere acercarse a la luz. Y el pasaje dice en eso, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, que de una u otra manera aquellos que están en oscuridad, que aunque de una otra manera están en pecado, míreme, en pecado, en borrachera, en lascivia, en licor, en droga, de una u otra manera son hijos de Dios, pero están en desobediencia. Pastor, ¿cómo así? Es que la misma eternidad que tiene usted como luz, también la tienen ellos en oscuridad. Se lo explico, es que ellos son tan eternos como el predicador, como el pastor que está saliendo ahorita por las redes. Es decir, que yo tengo una eternidad, escuche, mi eternidad, yo sé dónde pasaré mi eternidad, porque he sido vivificado y transformado, pero ellos tienen una eternidad donde estarán toda la vida atormentado en lago con fuego y azufre. ¿Cuántos me están entendiendo? Y esos hijos de desobediencia declaramos que van a venir al templo del Señor. Ahora dice el escritor, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Es decir, que usted en los deseos de la carne, sus pensamientos, emociones, actitudes, vivíamos en eso, en esos sentimientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que antes usted y yo, el escritor está diciendo, presta atención, que antes usted y yo estábamos guiados bajo las cosas de la carne, bajo el mundo, bajo el sistema. En el mundo de oscuridad, en la inmundicia, opera el espíritu, escuche, el espíritu de incredulidad, el espíritu de oscuridad que enceguece a las personas. Ese espíritu que atormenta, que según dice la Biblia, es un principado, está en los lugares celestes. Pero escuche esto, fue tan grande la misericordia, que Dios tuvo misericordia de nosotros, que un día nosotros estábamos atados en la inmundicia, como dice el Salmo 103, en el hoyo cenagoso. Pero escuche esto, un día la misericordia de Dios llegó y el Espíritu comenzó a tocar tu vida. Y el Señor dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere la voz en su corazón, en su espíritu, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que por la misericordia del Señor, usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Óigame, usted no está aquí porque usted es un hombre simpático, porque usted es un hombre intelectual o tiene conocimiento. Usted está aquí por la misericordia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque Él tuvo misericordia de usted y nos sacó de la oscuridad para alabanza de su nombre. ¿Cuántos lo creen? Pero el versículo sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Es decir, que humanamente o físicamente, espiritualmente, no había esperanza, no había alternativa, no había solución para la atadura o el pecado del hombre. La separación era tan grande que no había alternativa. Pero dice la Biblia que el Señor nos resucitó. Escuchen, aún estando muerto, es decir, que cuando algo está muerto no hay esperanza de vida, porque ya claudicó todo, se acabó el tiempo. Pero aún Dios en su poder, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él para darnos posición y posición en el mundo espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dáselo al Señor si se lo vas a dar. Y dice el escritor, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo que el escritor está expresando en estos versículos es que él dice, escuche esto, que él ha preparado, diga conmigo preparado. Pero diga duro porque voy entrando, preparado. Es decir, él está o ha preparado. Mírame, ¿puedo bajarme, pastora? Sí. Mírame, el escritor no dice que él nos va a preparar. El escritor no dice, y perdóname, que tú obligatoriamente tienes que recibir una serie de conocimientos según los hombres. El escritor no dice que usted tiene que ir a alguna academia. El escritor no dice que usted tiene que pasar por alguna escuela o universidad. El escritor dice que Él ya nos ha preparado. Mírame, esa expresión preparado es la expresión de reforma, de cambio, de transformación. Lo que Cristo ha buscado o busca a través de la renovación del espíritu. Tu espíritu estaba ciego, tú eras ignorante. Yo me atrevo a decir, míreme, me atrevo a decir en esta noche que usted antes de conocer al Señor era un señalador. Usted decía, es que la pastora que está allá se roba los diezmos en la ofrenda.
Usted en su ignorancia criticaba, señalaba. Usted en su ignorancia decía: yo no entiendo por qué la gente ora, yo no entiendo por qué se congrega, no entiendo por qué es necesario estar en una iglesia, yo no entiendo para qué el ayuno, por qué hay que orar, por qué lloran, por qué brincan, por qué saltan, por qué hacen esto, por qué hacen aquello. Es decir, su mente estaba embotada. Diga conmigo, embotada. Pero dígalo duro, embotada. Míreme, su mente estaba embotada, usted no entendía los principios bíblicos, la estructura, los fundamentos, usted no entendía el punto espiritual, usted no sabía que era un ángel, usted no sabía que era el Espíritu Santo, usted no sabía que era un predicador, usted no sabía nada, era un ignorante, es decir, tenía desconocimiento. Mire, usted estaba lejos de la realidad de la vida. Por eso es que el escritor dice, o el mismo Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué es lo que te hace libre? Lo que te hace libre, escucha, es el Espíritu de Cristo. Lo que te hace libre en tu mente, tu corazón, lo que rompe tu estructura física humana, es cuando el Espíritu de Cristo toma posesión de tu espíritu. Mírame, y entonces tu espíritu comienza a tener la revelación o la luz del cielo. Es decir, Jesús lo dice. Jesús dijo: mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Esa luz del mundo, escuche, esa luz del mundo es conocimiento. Luz es conocimiento. Es decir, lo que Cristo busca a la iglesia, míreme, lo que Cristo busca a la iglesia es traer una renovación, una restitución del conocimiento estructural de la vida. Porque antes nosotros en la vida, para nosotros era normal era beber esas cosas, el mundo, la mentalidad, las ideas, eso era normal. Pero ahora en Cristo nosotros analizamos y llegamos a la conclusión que estábamos equivocados. ¿Cuántos lo creen? Que estábamos errores, que tomábamos cosas que no eran, escuche, dinero, hacíamos cosas que a Dios no le agradaban y eso nos hacía feliz. Ahora escucha esto. El escritor está enfocando o apuntando en Efesios capítulo 2, versículo 1, a activar, míreme, ubicar a la iglesia. Repito, lo que busca Efesios capítulo 2 es hacerle entender a los hijos de Dios que nosotros tenemos toda la facultad, el potencial y la capacidad recibida de parte de Él a través de dones y talentos para comenzar a ejercer con conocimiento bíblico y comenzar a caminar de una manera sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Pero dígalo duro, sobrenatural. Cuando tú entiendes este principio, vas a conseguir la realidad bíblica. ¿Cómo así, pastor? Porque es que tenemos un desequilibrio. Y es que tenemos gente, escuche esto, que está dentro de la iglesia, gente que está dentro del evangelio, pero todavía su espíritu no ha sido renovado. Es decir, están como Nicodemo. Usted se conoce la historia porque la ha leído más que yo. Nicodemo era un hombre con una estructura impresionante. La Biblia dice que era un principal de la sinagoga, era un erudito, era como decir un decano, era una jerarquía dentro del gremio. Mas sin embargo, Nicodemo se acerca a Jesús de noche y se acerca a Jesús a hacerle preguntas impresionantes, preguntas profundas. Porque Nicodemo, míreme, no fue a preguntar de la ley, no fue a preguntar mandamientos, no fue a preguntar acerca de la Torá, acerca de las leyes, sino que él fue a preguntar acerca del mundo espiritual. Es decir, todavía en él como que no estaba muy convencido y habían dudas acerca del reino de los cielos. Y él le pregunta al Señor: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque tiene que estar Dios contigo para que hagas tantos milagros. ¿Cuántos me están entendiendo? Nicodemo entendió que sobre el Espíritu de Cristo había un poder impresionante, de los cuales muchísimos años o casi nunca se veían milagros en Israel. En Israel no se veía resurrección. Jesús resucitó a Lázaro, a la niña de Telita Cumi. En Israel no había manifestaciones de sanidades, excepto las que usted consigue en la antigüedad, cuando este general Naamán fue sanado de lepra, ¿se acuerdan? Pero en esos tiempos, miles de años, en Israel no había manifestaciones de sanidades, no habían cambios, los enfermos no veían, los mudos no hablaban. Era un sinfín de milagros que Jesús manifestaba. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque son pocos, como aquella ocasión del hombre que estaba 18 años esperando que se moviera agua, ¿se acuerda? Del ángel. Eran pocas las manifestaciones y extrañas que había en Israel. Pero de repente, míreme, llegó un hombre diferente. Llegó un hombre rompiendo ideales, rompiendo estructuras, con un mensaje impresionante, con un mensaje que quebrantaba el espíritu, hacía llorar a la gente. El hombre estaba ocasionando algo impresionante en la atmósfera de Israel. En el panorama bíblico usted consigue que del hombre que se hablaba para ese tiempo no era de los Césares, de los imperios, era de Jesús. Se hablaba, míreme, en distancia, en metros, se hablaban en pueblos, en ciudades, en provincias acerca de Jesús, porque Jesús era un espíritu o un cuerpo diferente. Porque este hombre andaba solo, perdóneme, pero no tenía ministerio, no tenía un concilio, ninguno le daba cobertura, no tenía paternidad, no
tenía un presbítero encima, no tenía nadie. Alguien me está copiando. El hombre no fue a una escuela teológica, el hombre no fue al instituto. Y qué cosa tan impresionante. Un hombre que como que no es de estos tiempos, pastor, pero no tenía un pastor, no pertenecía al concilio, no pertenecía a los bautistas, no era presbiteriano, no era adventista, no era carismático. Míreme, el hombre no pertenecía a ningún concilio. Era un hombre que rompía aún con los principios de aquellas leyes fariseos y escribas. Pero este hombre con una mentalidad, diga conmigo mentalidad, pero diga duro mentalidad, con una mentalidad diferente, logra impactar la humanidad y causa un impacto tan grande que ahora este hombre era el hombre más popular que había en Israel. ¿Cuántos lo creen? Solamente se hablaba de Yeshua. Dice de Yeshua, allá hay un hombre llamado Yeshua que hace milagros. Ese hombre viene de casa de David, viene de casa de Pan. Mírame, hijo de José el carpintero. Y la gente decía, wow, ese no toca a la gente, ese no echa aceite, ese no empuja, ese no profetiza, ese no está dando palabra revelada. Solamente suelta la palabra y dice ese sano y la gente se sanaba. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aquel hombre que impactó el mundo, míreme, aquel hombre que impactó el mundo, ahora con tanta humildad, lo que busca es transferir, diga conmigo transferir, pero dígalo duro, transferir a la iglesia, escuche, toda autoridad y todo poder. Porque dice la escritura, escuche esto, que esa fue la intención de Jesús. Lastimosamente, y perdóneme, no lo digo en forma de burla, pero es la realidad. Lastimosamente hoy en día tenemos una iglesia mediocre, una iglesia que vive de oraciones prestadas, una iglesia, hermano, que hay que estarle empujando, arrastrando, una iglesia que hay que estarle dando y trayendo y jalando. Míreme, muy pocas veces, y perdóneme porque este es el mensaje que llevo por el mundo, muy pocas veces vemos la gente con ese deseo, con esa pasión de querer servir al Señor, de la actitud de servicio, de trabajo. Tenemos una iglesia, escuche esto, que hay que estar mentoreándola, ayudándola, porque no ha llegado al nivel de capacidad de madurez espiritual. Sabe que nosotros los pastores, mire, los que buscamos es que la gente crezca, que la gente madure, que la gente llegue a un nivel que pueda ayudarnos en el ministerio. Pasan 10, 15, 20 años y la gente no termina de consolidarse. Cuando usted y yo crecemos, ya no somos carga ni piedra de tropiezo, ya no somos niños espirituales que tenemos que estar cargando y llevando y dándole el seno, el teterito, la teta. Ahora nosotros, mire, hemos llegado cuando maduramos en el conocimiento de la palabra a ser hombres firmes, con un perfil, con una capacidad, con una estructura de poder ayudar, asesorear y ser útil al ministerio. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Y es por eso que nosotros vemos esa actitud en algunas personas. La gente, míreme, cuando la gente no entiende lo que el escritor está apuntando, el escritor dice, porque por gracia soy salvo. Y no, míreme, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Es que lo que Dios ha entregado, míreme, es que el don de Dios, lo que posee el Señor, ha sido entregado a los hombres. El regalo, la salvación. Usted no es salvo porque usted se metió evangélico. Usted es salvo porque la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. Y usted resucitó al tercer día. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando suene la trompeta, yo me atrevo a decir que usted y yo vamos a ser levantados. ¿Cuánto me entiende? Es que usted ha tenido un llamado. Es que usted no le llamó aleluya, míreme, a usted no lo llamó el hombre, a usted no lo llamó el pastor, el presbítero, a usted no lo llamó el reverendo, el sacerdote, a usted lo llamó el mismo Dios. Del cielo una voz para su espíritu que comenzó a impactar, a conectar. Y cuando usted estaba en el hospital o allá en la discoteca, en la inmundicia, el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que lo convenció de pecado. Es decir, que a usted lo cambió el mismo Señor a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hace una obra en nosotros, en vano estamos en este lugar. Por eso es que usted va a conseguir a Nicodemo preguntando acerca del nuevo nacimiento. Y Jesús, escúcheme, Jesús le habla del nuevo nacimiento y dice algo clave, léalo. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y después suelta la palabra y dice, como tú no entiendes, porque todavía está metiéndole la lógica, el razonamiento a las cosas espirituales, ahora te digo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Usted sabe cuánta gente tenemos en la iglesia que no ha nacido del agua y del espíritu, solamente ha nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo, cuando tú lees la palabra, dice que el que nace de nuevo solamente puede ver el reino. Pero el que ha nacido del agua y del espíritu no solamente lo ve, sino que puede entrar al reino. ¿Cuánta gente tenemos en la iglesia que está viendo el reino de los cielos? Son espectadores. Las mujeres dicen, yo quiero ser como Yesenia T. Los hombres quieren ser como Maldonado. ¿Alguien me está entendiendo? Mírame, tú no tienes que ser como nadie. Tú no eres Yesenia T, ni eres Maldonado. Tú eres el hombre y la mujer que Él ha escogido para cosas grandes en esta tierra.
Y en ese proceso de salvación dice que somos salvos por gracia. Es decir, la palabra gracia, escuche esto, es la misma palabra en Génesis que dice: y los bendijo Dios. Es decir, que cuando Dios te ha llamado en su infinita misericordia y ahora tu espíritu ha tenido una conexión, un cambio, transformación de una manera impresionante. Mírame, tú tienes una cobertura sobre tu vida. Todas las cosas buenas están sobre ti. Escucha, el escritor dice en el Salmo 23, leemos el Salmo 23 y lo leemos y lo repetimos y lo leemos y no lo terminamos de entender. Pero te voy a decir algo especial. El Salmo 23 arroja 13 o 14 bendiciones. Pero la última, mírame, dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Es decir, que automáticamente que tú mañana te levantes, el bien y la misericordia te seguirán. Eso es algo que te va a seguir constantemente. Las bendiciones, la prosperidad, la gracia, la unción, el poder, todo te va a seguir constantemente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha derramado sobre sus hijos una gracia impresionante. Nosotros somos salvos por gracia, por don. En el don de Dios entraste tú y tu familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que muchas veces la mente no nos da para entender algo. Míreme, nuestra mente no nos da para entender algo. Y es lo siguiente: cuando usted ve un creyente, esto se ve en todas las iglesias del mundo, cuando usted ve un creyente que ha nacido de nuevo, viene a la campaña, a la iglesia y se convierte y recibe a Cristo, usted va a conseguir una particularidad en él y nos pasa a todos. ¿Se le explico? Usted va a conseguir que esa persona comience a decir: hermana, enséñame a leer la Biblia, enséñame a orar, yo quiero aprender las canciones. ¿Cuándo hay culto? ¿Cuándo hay ayuno? ¿Cuándo hay vigilia? ¿Qué día se congregan? Y esa persona tiene un deseo o un anhelo impresionante. ¿Lo ha visto? El que va comenzando tiene un deseo de escuchar alabanza, de buscar de Dios. Es el primero que llega. Los viejos llegan de último los domingos, pero ese es el primero que llega a la iglesia. Es el primero que está en la silla. Es el primero que está orando, se persigna. ¿Alguien me está copiando? El tipo está metido ahí. El tipo quiere más de Dios. ¿Y sabes qué está sucediendo ahí? Yo lo voy a explicar. Es lo que nuestra mente no entiende. Míreme, es que cuando Dios cambia a alguien sucede esto. ¿Sabe que? Míreme, Jesús dijo: yo soy el pan de vida eterna. El que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. ¿Sabe que pasa algo en el punto espiritual? Y es que cuando alguien ha nacido de nuevo, es lo mismo que sucede en el mundo físico. Se lo voy a explicar. Míreme, cuando Jesús resucita a Lázaro, cuando Jesús resucita a la niña Talita Kumi, y cuando Jesús resucita a él, o el Padre lo resucita, como usted lo entienda, sucedieron tres cosas impresionantes. Uno, cuando Jesús resucita, dice: ¿tienen algo de comer? 3 días tenía en el sepulcro. ¿Tienen algo de comer? Y dice que comió pescado y miel. Cuando Jesús resucita a la niña Talita Kumi, dice que Jesús, después que la resucita, le dijo: denle de comer. ¿Sí o no? Míreme, y yo me atrevo a decir que cuando Lázaro resucitó, también tenía mucha hambre. ¿Qué es eso, pastor? Se lo voy a... Es lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Cuando alguien se convierte, escuche, cuando alguien se convierte y esa persona que nace de nuevo tiene 50 años, supongamos, ven acá, corre hombre, corre. Supongamos que este hombre tiene 55 años, le calculo yo. Él tiene 50, un poquito más. Tiene 60. Tiene 60 años. Míreme, ¿qué tiempo tiene de convertido? 5, 10, 15. Ah, ok. Supongamos que este hombre tiene 50 años, míreme. Este hombre hace 20 o 30 años o 40 años recibió al Señor en su corazón, ¿sí o no? Ahora escuche esto. ¿Qué es lo que sucede con este hombre? Cuando ese hombre se convierte y comienza a pedir más y más y más. Lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Es que el espíritu, escúcheme, es que este hombre, igual que el que está preso, cuando una persona está en la cárcel, no tiene derecho a comerse un helado, un pescado, algo sabroso, pero cuando sale de la cárcel y le dan alguna comida especial, se lo quiere comer todo. Así sucede en el espíritu del hombre. Lo que sucede es que este hombre tenía 20 o 30 años sin comer pan espiritual. Él tuvo 30 años en el mundo y ahora, después de 20 o 30 años que se convierte, usted va a colocarlo en su edad, luego que usted se convierte y ha nacido de nuevo, ahora usted tiene 30 años que no comía pan y tiene un anhelo, un deseo grande de comer alimento espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es lo que sucede con la gente nueva. Eso es lo que sucede, que la gente se convierte, que quieren hambre, quieren pan, quieren pan, quieren pan, quieren pan, y pareciera que no se saciara. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron muchos años sin comer pan del cielo. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me entienden? Ahora escuche esto.
Cuando una iglesia está ubicada, escuche, cuando una iglesia está ubicada, ahora una iglesia entiende lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? El trabajo de la iglesia, escuche esto, lo vamos a leer. El trabajo de la iglesia es alimentar a las almas perdidas. Míreme. Y es que dice la Biblia que habían 5,000, 10,000, 15,000 personas. Y Jesús preguntó a la gente. Alguien dijo, por ahí hay un niño que tiene 5 panes, 3 peces. ¿Se acuerdan la historia? Entonces Jesús dijo, wow, dijo alguien, ¿qué hacemos, Señor? Despide a la gente, despáchalo, envíalos a su casa. Wow, Jesús dijo, pero ¿qué hay por ahí? Y cuando llegó la provisión, lo poco, escuche esto, cuando llegó lo poco, entonces dice la Biblia que hubo un milagro sorprendente. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Jesús multiplicó los panes y los peces, y eso no es así, es una mentira, tiene que leer la palabra. Míreme, Jesús lo único que hizo, presta atención, cuando usted ve el milagro de Jesús, Jesús lo único que hizo fue que tomó el pan y oró al Padre, y dice que el pan lo partió en dos. Pero cuando el pan lo parte en dos, léalo, dice la Escritura que le entregó a sus discípulos. Lo entregó a sus discípulos. Y sus discípulos comenzaron, escuche, a repartir el pan para alimentar a la gente. ¿Dónde se multiplicó el pan? No se multiplicó en las manos de Jesús. Jesús lo único que hace es partir el pan, escuche, para entregarlo a su iglesia, a sus discípulos. El pan se multiplicó en las manos de los discípulos. En las manos de ellos comenzó la multiplicación para alimentar a la iglesia. Y es tanto que, míreme, que los discípulos alimentaron, que dice la Biblia que sobraron 12 cestas. Eso es simbología, míreme, de número apostólico. Es que estamos llamados a hacer el trabajo en las naciones. Eso es número o simbología de sembrar, de establecer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Escuche esto, que fueron 5 panes y 3 peces, ¿sí o no? Eso es la tipología de Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la Biblia que el Señor estableció 5 ministerios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora míreme que voy concluyendo. Pero la intención de Efesios es ubicar a la iglesia en el lugar que Él ha establecido para nosotros. Repito, la intención del Señor en Efesios es tratar de apuntar o ubicar a la iglesia para lo que Él ha establecido para nosotros. Porque cuando lees el capítulo 2, vas a conseguir que el Señor dice, número 1, que Él hizo de 2 pueblos un solo pueblo. Cuando sigues leyendo, vas a conseguir, mira, que Él dice que ya no somos extranjeros o avenadizos. Dice que ahora, escuche esto, nosotros somos familia de Dios. Y somos parte de los santos. ¿Cuántos lo son? ¿Cuántos lo son? Míreme, somos parte de los santos y familia de Dios. Ahora escuche esto, que es lo que quiero decirle. Es que lo que busca Efesios es tratar de ubicar a la iglesia en el lugar que el Señor le ha entregado. Pastor, ¿y cuál es el lugar que el Señor le ha entregado? Ven acá. Es que Efesios dice, corre muchacho. Efesios dice, mire para acá, que el Señor, escuche, habiendo purificado nuestras vidas a través del lavamiento de la sangre, nos ha entregado a nosotros grandes y riquísimas bendiciones. Y es que nosotros, la iglesia, escuche esto, no tenemos que mendigar o estar llorando, sino entender que Dios es el que hace los milagros. ¿Cuántos lo creen? Míreme, hoy vengo a decirle esto. Cuando tú entiendes estos principios, que hay una gracia sobre tu vida, hay una gracia. La gente te va a buscar a ofrecerte empleo, dinero, cosas, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. El problema es que no lo creemos, porque para el que cree, todo es posible. Ahí está el detalle. Cuando usted cree estos principios, su mentalidad y su vida cambia para siempre. Porque Efesios dice que Él, míreme, que Él nos ha sentado a nosotros en los lugares celestes con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora mire para acá. ¿Cómo es posible? No te muevas. ¿Cómo es posible que Efesios dice que Él va a venir a buscar una iglesia triunfante, victoriosa, sin mancha y sin arruga? Cristo no va a venir a buscar una iglesia pobre, una iglesia triste, una iglesia que anda llorando, sufriendo, una iglesia, hermano, que anda con la cabeza enterrada, llena de problemas, llena de angustia, pendiente de los rumores, pendiente de lo que pasa en el mundo. Si la inflación sube, si el dólar sube, si hay guerra o no hay guerra, todo lo que está establecido, escuche, todo lo que está establecido en las profecías se van a cumplir. Usted no tiene que orar para que no haya guerra, usted no tiene que orar para que no haya peste, usted tiene que orar para que Dios tenga misericordia de la gente en esos lugares, porque esas cosas van a suceder, queramos o no queramos. ¿Cuántos lo creen? Ahora escuche esto. Cristo viene a buscar una iglesia triunfante. Diga conmigo triunfante. Pero dígalo duro, triunfante. Pero conocemos gente en la iglesia que anda toda cabibaja, afligida.
turbada, lleno de problemas, angustia, tristeza y melancolía. Y nosotros venimos a ministrar, a dar una palabra. Y la gente pareciera que no quiere salir de ese estancamiento, de ese lugar. Pero escuche, es que la Biblia te está diciendo que tu lugar no es para gobernar desde la tierra. Presta atención. Tu lugar no es para gobernar desde la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que tu ciudadanía es celestial. ¿Lo dice o no lo dice? Lo repito. Dice la Biblia que mi ciudadanía es celestial, no terrenal. Aunque yo estoy en la tierra, míreme, aunque estoy en este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es cierto que habrá momentos difíciles, ya lo atravesamos como el COVID, pero sabe algo, míreme, es que Dios siempre va a respaldar a su iglesia, a su pueblo. Hay un respaldo divino, hay una cobertura divina. Usted no va a perecer porque Dios no lo va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque usted es la niña de sus ojos, real sacerdocio y nación santa. Dice la Biblia que usted y yo somos pueblo adquirido por el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿qué está sucediendo, pastor? Concluya, porque tenemos que ir a ver la novela. ¿Qué está sucediendo con la gente que en nuestro pueblo vive una vida a medias? Y es que literalmente, escucha, es literalmente tu posición en el mundo espiritual es que Dios te ha levantado como Adán. Dice la Biblia, escucha, que Cristo es el Adán postrero. El Adán el lugar que ocupaba Adán es el lugar que nos viene a entregar el Señor. Adán se movió del lugar divino. Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz y tuve miedo. ¿Cómo es que el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía que Adán estaba ahí? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Y por qué pregunta entonces dónde estás tú? Era porque Adán se había movido del lugar espiritual donde Dios lo había colocado. Dios lo había colocado en un sitio, un lugar espiritual, para ejercer dominio, para gobernar, para establecer y conquistar desde ese lugar. Pero Adán se movió cuando pecó. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque pecar, mírenme, en hebreo es easy, errar al blanco. Pero salvación es volver a ubicar en el mundo espiritual el lugar que Dios te ha entregado. Ahora escucha esto. ¿Qué sucede con la gente que tenemos dentro de la iglesia y todavía no comienza a vivir esa vida de victoria? Es que la gente está gobernando desde la tierra y no desde los cielos. Porque la Biblia dice, míreme, la Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestes con Cristo Jesús. ¿Lo dice o no lo dice? Y que ahora somos los santos y que tenemos un lugar, míreme, con Él arriba en la eternidad, como usted lo entienda, y que nosotros ahora somos parte de la familia del Señor. Pero me llama la atención esto, pastor. Un momento, pero que la Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestes con Cristo Jesús. Pero ¿cómo es eso? Porque Esteban lo estaban apedreando. Y cuando Esteban lo estaban matando, escuche esto, a Esteban lo estaban matando. Esteban en su angustia, en su último momento, Esteban dijo, veo al Padre, veo la gloria del Padre, dijo Esteban. Veo al Padre en su gloria, ahí, en ese lugar. Y Esteban dijo, veo al Padre, pero también veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. ¿Se acuerdan? Esteban dijo, veo al Padre, pero también veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Pero un momento, es que Esteban solamente vio dos sillas. Vio la silla de Jesús y vio la silla del Padre. Entonces, ¿dónde es que usted está sentado? Míreme, es que dice la Biblia que usted está sentado, ven acá. Usted está sentado en los lugares celestes con Cristo Jesús. Es decir, que en el cielo, mírame, en el cielo no hay silla para ti. En el cielo lo que es que el Señor, escucha esto, si tú lo entiendes, no es que vas a estar en lugar de reposo o con Cristo, es que ya tú estás sentado en las piernas, mire, sobre el Señor. Por eso es que tú ves que a pesar de tantas dificultades, Dios te bendice, Dios te suple, Dios te provee. ¿Sabe por qué? Porque tú estás en lugares celestes. Y cuando alguien está en los lugares altos, mírame, comienza a visualizar el mundo, el panorama desde otra perspectiva. Comenzamos a pensar como piensa Jesús, comenzamos a ver como el Señor ve. Y cuando la iglesia ve de esta manera, es una iglesia triunfante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora quiero que te pongas de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Mírame, el detalle está si tu mente está aquí o está allá. Repito, el detalle está si tu mente está aquí o está allá. Dice un texto, y él mismo, escucha, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo repito. Y él mismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué busca el Señor? Que su entendimiento sea renovado cada día. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios busca
es que nuestro entendimiento cada día sea renovado en el conocimiento de la palabra. ¿Alguien puede decir amén? De lo contrario, estarás perdiendo el tiempo. De lo contrario, estarás apuntando y no al objetivo. De lo contrario, escucha esto, las cosas van a seguir como dando vuelta en el desierto. ¿Sabes que hoy en día tenemos una iglesia desenfocada? Pendiente más a estructuras de ideales, de sistemas, de hombre, lo que piensa el hombre. Y no estamos siendo guiados por la voluntad del Señor. ¿Escuchaste? No estamos siendo guiados por la voluntad del Señor. Hay un desequilibrio dentro de la iglesia. El desequilibrio es tanto, míreme, tanto que todavía lo seguimos repitiendo. Tenemos un desequilibrio en muchos principios bíblicos. Vas a conseguir gente, escucha esto, gente soltera que está ayunando porque se quiere casar. Vas a conseguir hombres que están ayunando porque necesitan un carro. Vas a conseguir mujeres que están ayunando, escuche esto, porque necesitan una casa. Gente que está ayunando porque necesita un trabajo. ¿Quién te dijo a ti que el ayuno es para que Dios te dé mujer, para que Dios te dé carro, para que Dios te dé... Mírame, ¿quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dijo a ti que esta mujer tiene que estar ayunando para que Dios le dé un esposo? El ayuno tiene otro fin. Dice la Biblia, cuando lee Isaías, dice la Biblia, mírame, habla del verdadero ayuno. Pastor, ¿qué es el ayuno? Es el momento específico que tú dedicas para conectarte con el Padre. Estás a solas con el Padre y el Padre comienza a llenar tus vacíos y comienza a llenarte y a reformarte y a traerte palabra y a traerte ideas y a traerte proyectos de lo que vas a hacer. Por eso es que dice la Biblia que el que ayuna va a traer, mira, liberación al cautivo, al perdido. El ayuno no es para que Dios te dé carro, para que Dios te dé casa, para que Dios te dé mujer. Si quieres mujer, enamórala. Si quieres casa, trabaja. Y si quieres carro, ve a buscar el préstamo al banco. Hay un desenfoque dentro de la iglesia, escúcheme, y estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos que Efesios nos ilumine el entendimiento para estar nosotros ubicados en la verdad divina y comenzar a proyectarlo. Mírame, necesitamos gente que se proyecte, gente que Dios le dé deseo de trabajo, gente que esté dispuesta a la evangelización, al discipulado, al crecimiento, gente que esté dispuesta, escuche esto, a tener ideas, empresarios, gente que esté dispuesto a cambiar su manera de pensar o de ver. De eso se trata el conocimiento estructural. Cuando entiendes este principio, tu vida cambiará para siempre. Se trata, mírame, de soltar la palabra que viene del Espíritu y comenzar a determinar lo que Él ha plasmado para ti. En tu boca hay un poder sobrenatural, para bien o para mal. Dependerá de ti el cambio, la transformación. Esto no depende del pastor, de la pastora. Esto no depende del invitado. Esto depende de la actitud que usted tenga para pararse firme y comenzar a entender realmente para qué Dios lo ha llamado. Dios te ha llamado para cosas grandes. Tú has sido seleccionado, escucha, del cielo a la tierra para impactar este mundo. Dios ha traído una revelación en tu espíritu que vas a causar un efecto en el mundo espiritual. Ahora levanta tu mano. Vamos, levanta tu mano. Aleluya. Vamos, levanta tu mano. Y dame levanta tu mano. Anda más y sorrede. Porque yo siento que aquí hay gente, escucha. Yo siento que aquí hay gente que necesita ese toque de Dios. Yo siento en esta noche que hay gente que necesita esa reforma, ese cambio. Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano. Adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale. Adórale. Porque ya tú eres salvo. Ya tú eres salvo. Porque por gracia eres salvo. Vamos, levanta tu mano. Aquí estás sentado